Los rascacielos en la capital son la imagen de la opulencia económica que ha vivido Panamá, pero detrás de ellos se encuentra la otra cara de esta pequeña nación centroamericana. Mucho queda por hacer en el 10º país más desigual del mundo. Lejos de Ciudad de Panamá, la pobreza llega a alcanzar a 50 de cada 100 personas, mientras que en el área urbana esa cifra llega a 13 de cada 100, según el último reporte de la Fundación del Trabajo. La exclusión resulta mucho más explosiva en los pueblos indígenas, en donde el 87% de la población vive en la pobreza. La falta de trabajos formales y bien remunerados es la causa principal, según destaca el informe, de que exista un mayor índice de pobreza en las zonas rurales de Panamá. Una crisis socioeconómica sin precedentes se vive en territorio panameño. El hambre y la pobreza se extienden a consecuencia de la desigualdad que existe en la nación canalera. A pesar que el índice de desarrollo humano panameño es muy alto, es uno de los países con mayor inequidad social dentro del continente americano. Es decir, que la distribución de sus riquezas está concentrado en un menor número de personas, y la pandemia solo ha agravado la situación ya existente. Las instituciones internacionales están tratando de mejorar la credibilidad de los gobiernos para generar confianza económica, pero no son las cifras que nosotros tenemos. Primero que de antemano, los pobres, la última vez que se habían medido, eran que el 777.000 y ahora vamos a tener, por los factores que vamos a mencionar, alrededor de 1.340.000 pobres. Según proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo, la pobreza podría incrementar, y el índice de desempleo ya ha sufrido un aumento del triple, lo que flagela aún más a los ciudadanos. Mientras que la mayor concentración de pobreza se encuentra en las comunidades rurales e indígenas de Panamá, quienes no cuentan con acceso a los más elementales servicios básicos y oportunidades laborales. Los pobres, los trabajadores, los campesinos, los pueblos originarios, las madres solteras, todos aquellos sectores que viven día a día, quincena a quincena, mes a mes, donde la más mínima interrupción de su actividad económica los condenaría al desamparo absoluto. Esos, que son la gran mayoría de nuestro pueblo, son quienes van a sufrir en carne propia esta crisis. Lo cierto es que distintas naciones de la región, aunque alcanzan un Producto Interno Bruto considerable, no han priorizado la generación de oportunidades que deben existir entre todos los sectores sociales para lograr una estabilidad socioeconómica justa entre toda la población. De la situación económica en un país poco acostumbrado a protestar, que son la desigualdad y la pobreza rural, entre otras. Nuestro corresponsal Oscar Zurbarán preparó el siguiente informe. No había desayuno. Es muy común que en este hogar la única comida al día sea un plato de arroz. María y su esposo no tienen un trabajo formal y con 7 hijos que mantener, la alimentación y el pago del transporte son las principales prioridades en el presupuesto del hogar. Más nada. Si da para el pasaje de ellos, no da para la comida. Si da para la comida, el día siguiente no da para el pasaje. Yarusel quizás brilla, además de sufrir por el alto costo de los alimentos, como María también vive el drama de no contar con una escuela cercana para su hija, quien debe tomar 3 vehículos en un trayecto de 2 horas diarias para poder estudiar. Si tú no tienes dinero, tienes que salir caminando. Tienes que salir caminando. Y si eres una madre soltera, un padre soltero y trabaja en tu diario, el día que no lleves nada para tu casa, ¿qué van a comer tus hijos? Insuficientes escuelas y falta de acceso a los alimentos son 2 factores que afectan a los pobres de Panamá, que según el Banco Mundial en 2020 representaban cerca del 15% de la población. Aunque el crecimiento económico fue de 15.3%, los analistas consideran que la corrupción limita las inversiones en servicios públicos e incluso dificulta que se asigne el 6% del PIB para la educación, solicitado por los sectores que están en conflicto. Ahora tenemos entonces en ciernes acuerdos, diálogos
que a lo mejor van a obligar al país a endeudarse tanto más. Entonces, la infraestructura que había sido quizás la esperanza, el desarrollo, me refiero de carreteras, el puente, el cuarto puente sobre el canal de Panamá y demás, ahora a lo mejor se van a ver cuestionados duramente. No va a haber tanto recurso porque los recursos son limitados. Mientras María y Yaruselkis intentan enfrentar las carencias del día a día, el gobierno trabaja en un recién creado Instituto de Planificación y hace frente a las demandas de las organizaciones sociales que se encuentran en la mesa de diálogo para cerrar una etapa de protestas que aún no tiene fecha de caducidad. Los rascacielos de la ciudad de Panamá son la imagen del boom económico que vive este pequeño país centroamericano. Pero detrás de esos rascacielos que ven a mis espaldas está la otra cara de la pujante Panamá, el gran desafío, la lucha contra la desigualdad social. Abandonamos la capital en busca de la otra cara del país. En la ciudad de Colón, situada en el extremo caribeño del canal, la brecha entre las clases acomodadas y las humildes divide a la sociedad. Un fenómeno que afecta a todo el país. 1 de cada 8 panameños vive en la pobreza extrema. Un problema con el que Iris Ugaste se ve confrontada cada día. Desde hace 18 años trabaja para Aldeas Infantiles, organización que ofrece un hogar a niños desamparados. En su opinión, la desigualdad está en aumento. En los 18 años que he estado aquí he visto que ha aumentado la falta de equidad por cuanto los niveles de corrupción, de manejo de los recursos públicos ha aumentado. Estos niños proceden de familias desfavorecidas. Sus padres apenas tuvieron acceso a una educación, lo que supone un obstáculo insalvable para ellos y sus hijos para salir de la pobreza. Y es que, como señala la directora del centro, la solución pasa por la educación. Que las personas se instruyan, que tengan conocimiento, que aprendan sus derechos, aprendan a defenderlo, para que podamos hacer propuestas en función de lo que son los derechos. La educación es uno de los temas centrales de la cumbre. Pero como se ve en la capital, todavía en muchos países se sigue invirtiendo más dinero en rascacielos que en escuelas. El desabastecimiento de medicamentos en los centros de la Caja de Seguro Social, donde se atiende alrededor del 85% de la población panameña, sigue sin ser resuelto pese a los esfuerzos de integración con el Ministerio de Salud. Asociaciones de pacientes y grupos de familiares denuncian que la problemática ya ha causado decesos y que a la fecha ninguna entidad o funcionario se ha responsabilizado por ellos. En el caso de nuestros pacientes, nosotros hemos tenido de 3 a 4 pacientes en el tiempo que por falta de medicamento han fallecido. Llegamos a tener un jovencito de 14 años que faltaba un medicamento y nunca se lo entregaron y el niño murió. Mientras el gobierno asegura que ya se han iniciado procesos de licitación para adquirir los medicamentos, los afectados se vuelcan a plantones y manifestaciones de protesta. Si me das el medicamento un mes, pero me lo faltas 3 meses, lo que me has ayudado a adelantar, en ese mes, en los 3 meses me lo estás devaluando. Entonces va a llegar el momento en que cuando me vuelvas a dar el medicamento ya no me va a servir porque ya la enfermedad está tan avanzada que en un momento dado va a degenerar la muerte. La economía panameña vive grandes contrastes. El país centroamericano presenta uno de los mayores crecimientos económicos en América Latina. Sin embargo, se encuentra entre las 10 naciones más desiguales del mundo. Las alentadoras cifras se alejan del desarrollo social y de la calidad de vida de la mayoría de sus habitantes. Un país donde se hace realidad la máxima de que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada día más pobres. Nuestra corresponsal en Ciudad de Panamá, Sara Morales Gallego, investigó esta situación y nos presenta la historia con la cámara al hombro. Panamá continúa siendo la economía más pujante de la región latinoamericana, en tanto que al país se lo declara como el 10º en índices de desigualdad por el Banco Mundial. Ambas noticias son ampliamente conocidas por el pueblo panameño, que busca la bonanza de la que hablan las proyecciones económicas, mientras que sufre la falta de equidad en su día a día. Para que tengamos una idea, es en Colón, en Donoso, donde está la mina de mayor
actividad económica de toda Centroamérica. Está ubicado en un distrito que además es el distrito más pobre del país, el distrito de Donoso. ¿Cómo se explica que ese distrito tiene en sus entrañas tanta riqueza metalífera y sin embargo allá los índices de pobreza, de desnutrición, de falta de escuela son alarmantes? ¿Qué significa eso? Que esta provincia es vista como la gallina del huevo de oro, pero después que le quita el huevo de oro, abandonas a la gallina. Y lo mismo el canal, el 60% de la geografía del canal de Panamá, ese famoso canal, está ubicado en Colón. ¿Y cómo se explica que aportando más de $1.000 millones anuales, solo en remanentes, sin embargo aquí en Colón nosotros los coloneses tenemos problemas de vivienda, tenemos problemas de aguas negras, tenemos problemas de pobreza, tenemos problemas de inseguridad, tenemos problemas de una ciudad que está en situaciones muy precarias. Lo mismo el agua. En Colón están las aguas que abastecen a la mitad de la capital, el Chagres. Y está el Gatún que da agua para los barcos, pero para los colonenses no hay agua potable en sus grifos las 24 horas del día. Y lo más penoso aún, que el mismo lago Gatún que da agua para el canal, en ese lago Gatún hay comunidades como Escobal, Cuipo y otras del lago y no tienen agua potable, ni siquiera tienen una planta potabilizadora. Barrios sin agua potable en medio incluso de la ciudad de Panamá, escuelas rancho en las comarcas indígenas, hospitales públicos que colapsan en todo el país, son algunos de los ejemplos más claros de desigualdad. La economía panameña ha venido creciendo a tasas menores, pero creciente, es decir, ha seguido creciendo y representa uno de los mayores crecimientos del Producto Interno Bruto de América Latina. Pero como bien decía, Panamá está en el ranking de los 10 países más desiguales del mundo. Y aquí la mayoría del cuestionamiento que hacemos algunos economistas, crecimiento ¿para qué y para quiénes? Porque aquí hay crecimiento económico, más no desarrollo económico o social, que significa bienestar y calidad de vida. ¿Cómo es posible que en un país que crece a las tasas, como por ejemplo el año pasado, que se habla de 4.9% de crecimiento del Producto Interno Bruto, sin embargo hay más de 200.000 personas solo en la ciudad de Panamá que no tienen acceso al agua potable? Hablamos de una población del 95% en las comarcas indígenas que son pobres. Hablamos de sectores económicos, un 17% que aún trabajando y percibiendo salarios están en la línea de pobreza. Entonces eso es lo que refleja la inequidad y la exclusión social de un modelo que privilegia la ganancia, la mercancía. Si a eso además le sumamos que los recursos del crecimiento económico están siendo destinados no para el desarrollo, sino para la corrupción, obviamente esto profundiza la situación de exclusión y de inequidad social, de injusticia social que prevalece en nuestro país. Asimismo, los supuestos salarios más altos de Latinoamérica no alcanzan para vivir. El acceso a comida, artículos de primera necesidad, transporte, esparcimiento y servicios básicos es cada vez más precario para las clases trabajadoras y vulnerables. Para nadie es un secreto que vamos a tener un país más endeudado, con una deuda extraordinaria que no se justifica, un país con una mayor carga impositiva de carácter regresivo y no progresivo, es decir, los que menos ingresos tienen pagan más impuestos, o mejor dicho, somos los únicos que pagamos impuestos en este país. Un país con mayor desempleo e informalidad laboral y bajo salario, un país con mayor costo de vida, un país sin agro, sin producción de alimentos, un país con una infraestructura que no responde a las necesidades en materia de salud, en materia de educación, en materia de red vial, un país más contaminado. Es decir, lo que va a privar en este país es la exclusión, es la discriminación, es la concentración económica, y frente a eso a las grandes mayorías no nos toca más que prepararnos para asumir efectivamente la conducción de un Estado a través de promover esta constituyente originaria autoconvocada para refundar el país.
Los contrastes en Panamá no son pocos y son el reflejo de la crisis social y política que vive el país. La riqueza que comparten unos pocos la adolecen miles de panameños que se ven obligados casi a diario a salir a las calles para luchar por sus derechos. Para Cámara al Hombro, desde Ciudad de Panamá, Sara Morales Gallego. La social en Panamá se acentúa y se encuentra entre unas de las más altas de todo el mundo. Así lo ha revelado un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, denominado así el artículo de investigación Panamá: desafíos para consolidar su desarrollo. Aquí traemos algunas de las causas que producen estas variables en ese país centroamericano. Las revisamos juntos. De acuerdo al estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, la desigualdad social en Panamá no es solo consecuencia de la elevada pobreza de las comunidades indígenas. El organismo afirma que la pobreza en el país está estrechamente relacionada con las desigualdades territoriales. Esto quiere decir que el lugar de residencia determina la condición socioeconómica y las posibilidades de acceso a bienes que garantizan cierta calidad de vida. Expertos del BID agregan que si se calcula el índice de Gini, dejando fuera las comunidades indígenas, el resultado de la desigualdad social es el mismo. El estudio señala que los municipios pequeños e intermedios, donde se concentra el 30% de la población panameña, carecen de capacidades administrativas y técnicas adecuadas, así como de recursos financieros necesarios para las inversiones críticas en planificación, gestión urbana y servicios básicos. Una de las principales limitantes para el desarrollo del turismo y de la creación de empleos ha sido la falta de inversiones en servicios e infraestructura básica. También se indica que el crecimiento económico no se ha traducido en un aumento de la inversión social, manteniéndose en torno al 8,5 y 9% del Producto Interno Bruto, una cifra casi 3 puntos inferiores al promedio de América Latina.